Continuamos adquiriendo conocimiento del reino de Dios. Hoy vamos a analizar la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 6. Y dice así: Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negueb. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuanto te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la tuvieron por los príncipes de Faraón. La alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste: mi hermana, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Estamos analizando la vida de Abraham. En el capítulo pasado aprendimos un poquito acerca de la fe de Abraham. Y aprendimos que Abraham es el padre de la fe, pero Jesucristo es el autor y consumador de la fe. O sea que a Abraham se le llama el padre de la fe, pero a Jesucristo se le llama el autor y consumador de la fe. Por eso Hebreos capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice que pasó Abraham por aquella tierra hasta el Negueb. O sea que Abraham pasó por la tierra que Dios le había prometido que le iba a dar. Pero todavía no era el tiempo de Dios de él habitar esa tierra. A veces Dios nos hace promesas y nosotros nos desesperamos porque lo que ya Dios nos dijo tiene que ser ya. Pero no es así, porque a veces no es el tiempo de Dios para poseer las promesas o para obtener las promesas que Él nos ha dado, como en el caso de Abraham. Pasó por la tierra que Dios le había prometido que le iba a dar, o la tierra que Dios había hecho en su propósito de darle a él, pero todavía no era el tiempo de Dios de que Abraham poseyera esa tierra, que era la tierra de Canaán, la tierra que poblaron los hijos de Can, al hijo que Noé maldijo. Una tierra llena de idolatría, de hechicerías, de adoración a otros dioses. Pero Dios, el propósito de Dios era quitar esa tierra a ellos y dársela a su pueblo. Se la prometió a Abraham y a su descendencia. Dice ahí también la palabra de Dios que Abraham hizo un altar. Hizo un altar a Dios, porque Abraham era un hombre que donde iba, él glorificaba a Dios. Donde él iba, él se acercaba a Dios. El ser una mujer y un hombre de altar
significa que donde quiera que nosotros vayamos, buscamos un lugar para tener un momento de adoración, un momento de acercamiento a nuestro Dios. Y eso era lo que era Abraham, un hombre de altar, un hombre que por donde pasaba dejaba huellas. ¿Cuál era la huella de Abraham? Las piedras con que él hacía el altar. Allí dejaba una huella Abraham. Él era un adorador, adoraba a su Dios, estaba convencido de ese Dios a quien él creía. La palabra proceso es una palabra que está muy de moda en este tiempo. Se habla mucho de un proceso. Pues bueno, Abraham tuvo que pasar por un proceso, porque Abraham era un hombre con muchas pasiones, igual que cualquiera de nosotros. La palabra proceso significa conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o un hecho completo. Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Entonces, cada uno de nosotros, cuando somos llamados por Dios, somos sometidos a un proceso. ¿Y cuál es la finalidad del proceso? Para que seamos transformados a la imagen de Jesús. Somos procesados, pasamos por etapas de pruebas, por etapas de problemas, de circunstancias adversas en las que somos refinados, como se refina el oro con el fuego. Y así le sucedió a Abraham. No es que como ya Dios lo llamó, todo va a ser perfecto, Abraham no iba a tener problemas, le iba a ir súper bien. No. Abraham tuvo muchas dificultades, pero como Dios estaba con él, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dijo que todo iba a ser fácil, que porque Dios está con nosotros todo va a ser fácil, todo no vamos a tener problemas ni dificultades. No, vamos a tener problemas porque hay un diablo en el mundo, hay un diablo, un sistema diabólico. Y muchos de nosotros tenemos que ser procesados. Y Abraham fue uno de esos llamados por Dios que pasó por un proceso. Pero aprendemos que para que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla en el hombre pasa por diversas circunstancias, buenas o malas, y en esas se ven dos cosas. O sea, en las cosas difíciles que nosotros pasamos en la vida, sobresalen dos cosas. Una, el carácter, nuestro carácter. Sale a flote el carácter que nosotros tenemos, cómo somos. Y dos, el apoyo de Dios. Un hombre también que pasó por un proceso fue José. Él fue llamado por Dios. Dios tenía un plan con él, un propósito con él. Y José, por cuántas cosas no pasó. José fue vendido por sus hermanos, fue echado en un pozo, fue llevado esclavo a Egipto, estuvo preso siendo inocente. Antes de que se cumpliese el propósito de Dios en él pasó por un proceso. Y todos nosotros tenemos que ser procesados, tenemos que pasar por ese proceso. En la historia de Abraham aprendemos que ningún hombre es infalible. A pesar de tener algunas cualidades que Dios usará para cumplir su propósito redentor, en esta porción de la palabra resalta una acción que demuestra la fe y las costumbres de Abraham, que era un hombre de altar, que era un hombre que por donde iba, hacia un altar, y que aprendemos que no es necesario un lugar específico para adorar, honrar y ofrecer sacrificios a Dios.
porque el mejor lugar para esto es el corazón limpio y un alma decidida a agradar a Dios y una mente sometida a su presencia. Ese es el mejor altar que nosotros le podemos edificar a nuestro Dios. La Biblia dice, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Y dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo y es morada del Espíritu Santo. Creer en sus palabras y en sus promesas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le creamos a Él y en las promesas. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 103:1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus heridas, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Segunda los Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. En medio del proceso que tenemos que hacer, derribar todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Abraham fue procesado porque Abraham no era perfecto. Él mintió. Todavía no se había promulgado la ley. Todavía mentir no era considerado como un pecado porque todavía Dios no había dado la ley. Aunque yo personalmente pienso que desde que Dios creó a Adán y Eva y pecaron, Él estableció leyes a los hombres. Y Abraham mintió a medias, que igual es mentira, porque la mentira no tiene tamaño ni color. Mentira es mentira del color y del tamaño que usted la ponga. Que Sarai era también su media hermana, pero era su mujer. Y él tuvo que mentir, ¿por qué? Porque tuvo miedo, porque era un hombre, pues tenía miedo, tuvo temor de que lo mataran. Todos nosotros también podemos en algún momento tener temor y mentir. Por eso, para eso Jesús derramó su sangre en la cruz, para que si en algún momento tenemos una falla, dice la Biblia que si que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Para que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos a Cristo. O sea, la idea es no pecar, pero ¿quién no peca? Todos pecamos de una u otra forma. Aunque no practicamos el pecado, pero de vez en cuando podemos fallar. Abraham pecó por temor, por miedo, porque era un hombre común y corriente como todos nosotros, aunque era un hombre de una fe inquebrantable, de una fidelidad tremenda hacia Dios. Pero también sintió temor, sintió miedo. También cometió un error cuando se llevó a Lot consigo y eso le trajo consecuencias. Tuvo que salir a pelear por Lot para rescatarlo. Y en algunas ocasiones, más adelante vamos a ver cómo los dos tenían tanta riqueza que no cabían en el espacio donde estaban y hubo altercado entre sus trabajadores y tuvieron que separarse. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama a ti. Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de tu parentela, pero Abraham se llevó a Lot. Que todos cometemos errores. Nuestra obediencia no siempre es perfecta. Pero como no fue la voluntad de Dios que Lot se viniera con Abraham, llegó el momento en que ellos se tuvieron que separar.
Así que, hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos pasamos por un proceso. Todos los seres humanos pasamos por procesos, por pruebas, por dificultades, por adversidades. Pero de todas ellas nos librará Jehová. Dios te bendiga, Dios te guarde, y el espíritu y la esposa dicen, ven.